Luego de presentarles el diseño humano y dedicarle un episodio entero a cada tipo energético, sabemos que para transformarnos en emprendedoras magnéticas necesitamos ser fieles a nuestro instinto, pero ¿cómo se logra esto cuando necesitamos conciliar nuestro emprendimiento con otro trabajo? Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y actives tu abundancia siendo tú. En los episodios anteriores hemos estado indagando en el diseño humano y cómo nos puede aportar toda esta herramienta de autoconocimiento a nuestro negocio para enseñarnos a cómo seguir nuestro instinto, cómo entender nuestra energía y eso cómo nos influye al momento de relacionarnos con otras personas. Pero hoy vamos a abrir un melón, porque, vale, ya me conozco, ya digamos que sabemos más o menos cómo me puedo manejar, cómo puedo relacionarme, qué es lo mejor para mi negocio, cómo puedo yo explotar mis talentos para mi negocio. Pero ¿qué pasa si además de tener un negocio propio, yo soy empleada por cuenta ajena? Tengo un trabajo para otra persona al que me dedico porque necesito hacer este trabajo puente. ¿Cómo se concilia eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Cómo se hace? Pues te voy a contar mi experiencia y cuáles han sido mis aprendizajes en este recorrido para que tú puedas tomar de aquí lo que pueda ser útil para ti. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que te mueve. ¿Por qué haces lo que haces? Si tu emprendimiento es tu sueño, es algo que te encanta, que disfrutas, que realmente te ves haciendo eso a futuro porque se trata de un producto o un servicio que realmente sientes que aportas algo a los demás, en el que además tú eres buena, digamos que es tu ikigai, pues, o sea, la razón que sea por la que la hagas, pues sigue adelante. ¿Qué pasa normalmente en un emprendimiento? O bien tienes un capital que te permite inyectar muchísimo power al inicio para que eventualmente sea rentable y tú puedas recuperar tu inversión, o es un emprendimiento a menor escala en donde realmente el capital es poco o nada y necesitas un trabajo puente que te dé de comer, porque también pasé por ahí y querer sacar adelante un emprendimiento cuando no sabes si vas a tener el dinero en tu casa para dar de comer a tus hijos, puede ser muy caótico, te puede traer, bueno, muchas preocupaciones, además de los problemas en sí que eso genera, que pueden a la larga afectar tu emprendimiento también, ¿no? Entonces, no, definitivamente eso no es el escenario más recomendable. Todos los expertos siempre te recomiendan que tengas una fuente de ingresos que te, sí, que te suministre, digamos, todos tus gastos, tus necesidades, mientras tú realizas este emprendimiento. Entonces, si en el caso de que esos ingresos vengan de un empleo que tú tengas por cuenta ajena, en mi caso yo trabajo a tiempo completo para otra empresa, trata de que ese empleo primero sea algo que medianamente puedas disfrutar o tolerar, porque si son muchas horas durante un largo periodo de tiempo, pues, ajá, tampoco nos queremos volver locas, ¿no? Segundo, que sea un horario que más o menos se pueda combinar con lo que tú haces. En mi caso yo busqué y conseguí, no es un trabajo que me fascine, pero que puedo hacer. Hay otros que tú dices como que asco, yo no puedo con eso, pero este es un trabajo que puedo tolerar, que puedo hacer y que trabajo de 8 a 4 de lunes a viernes. Entonces yo sé que en esas otras horas en las que yo no estoy trabajando, bueno, tengo responsabilidades, tengo 2 hijos, tengo mi esposo, tengo mi casa, bueno, mis tareas normales de una familia, pero yo me organizo y yo sé que de tal hora a tal hora puedo hacer, tengo una agenda, ¿no? Y entonces tú en ese otro horario en el que tú sabes que puedes abrir la Santa María de tu propio negocio, entonces te dedicas de lleno a eso que tú quieres lograr. Entonces, si ya te conoces a ti, ya sabes cómo operas, cómo funciona tu energía, cuál es lo que mejor te conviene a ti, cuáles son tus ritmos, estás decidida y incluso has lanzado ya tu propio negocio y trabajas para otro y lo quieres combinar, ya sabes qué es lo que te mueve y tienes clarísimo por qué vas
hacer eso que quieres hacer, y además el conocer este por qué o este para qué es lo que te va a sostener en los momentos en que flaquees, porque no te voy a mentir y no es fácil llevar dos cosas a la vez, más si además eres cabeza de familia, pero ese por qué es lo que mantienes el fuego vivo cuando la llama sea bajita, cuando tengas momentos complicados, cuando vengan situaciones que te muevan y estas olas que nos hacen aprender, ese por qué es lo que te va a mantener ahí a pie del cañón. Entonces, ¿cómo los vamos a combinar? O mejor dicho, ¿cuándo combinarlos? Hemos dicho que si necesitas un ingreso que te sustente, pues igual tienes que combinar esos trabajos, pero también puede ser, como estuvimos hablando con los otros diseños humanos, el generador manifestante, por ejemplo, es una persona que es multipasional. Entonces tú puedes sentirte que, mira, de repente yo no necesito quizás tanto el tener ese otro trabajo porque me puedo mantener con los ingresos en mi negocio, pero es que me apasionan las dos cosas y no las quiero dejar. Pues perfecto, esto también aplica para ti, sea el dinero, sea algo que te apasiona, o sea la razón, sea ese por qué te mantiene activo haciendo una u otra fuente de empleo. Ten claro qué es lo que quieres llegar, a dónde quieres llegar, y simplemente trabaja en función de eso y organízate. Aquí organizarse es la clave. Un dato adicional o una recomendación adicional sería que te comprometas con tu éxito. Porque cuando nosotros trabajamos para un empleado, tenemos un jefe que nos dice, tienes que hacer esto y esto y esto, nosotros sabemos que tenemos que hacer ese 1, 2, 3 porque si no, no cobramos a fin de mes, ¿no? O vienen amonestaciones o a largo plazo despidos o nos están pagando un sueldo para hacer esas cosas. Pero estaréis de acuerdo conmigo que cuando nosotros somos nuestros propios jefes, allí la cosa cambia, ¿no? Y somos más propensas a autosabotearnos o a veces dejar que nuestras emociones influyan en nuestras acciones, ¿no? Y la diferencia de la mentalidad entre las personas que tienen éxito y las que no es el compromiso que tengamos con nosotros mismos para lograr lo que nosotros queremos. Así que si quieres tener un emprendimiento, y ya creo que independientemente que necesites conciliarlo o no con otro trabajo, pero sobre todo si tienes que conciliarlo, porque eso lo hace más cuesta arriba, es que te comprometas con tu éxito. Que llueva, truene, relampaguee, cumples lo que dices que vas a hacer. Pero para eso es muy importante que ese compromiso que tú adquieras contigo misma sea a tu ritmo, que sea un compromiso realista, que puedas asumir en el tiempo. Porque sí, está bien ponernos metas que nos den miedo, que nos mueven a hacerlas, a lograrlas, y que si pasa el tiempo y de repente no llegamos, pues mira, no pasó nada, no se cayó el mundo, podemos continuar. Pero también necesitamos sentir que cumplimos cosas, necesitamos sentir que vamos alcanzando cosas, que vamos dando pasos, y para eso es necesario que nosotros tengamos metas que sean asumibles. Podemos tener una meta grande que nos mueva, que nos dé miedo, que nos haga ir más allá, incluso vencer nuestras propias creencias limitantes, pero a la vez ponte micrometas que sean realistas, sobre todo cuando se trata de acciones. Cuando esas metas van traducidas a acciones y tú estás comprometida con tu éxito, pero tú dices que bueno, yo tengo de lunes a viernes cada día, me lo invento, 3 horas disponibles cada día. Pero en esas 3 horas también tengo 1 hora de tareas de casa, llámese cena, ducha, porque bueno, somos humanos, ¿no? Nos tenemos que duchar, tenemos que dormir. Si tenemos hijos, pues también tenemos responsabilidades. Pero tengo, no sé, 3 horas para dedicarle al negocio. Bueno, en esas 3 horas, ¿qué es lo más importante y además que yo pueda mantener en el tiempo para hacerlo? Yo, por ejemplo, no te voy a decir, yo voy a grabar un episodio del podcast cada día de la semana por los siglos de los siglos, amén, porque sé que es algo que no puedo sostener. E incluso quizás no sea necesario. Pero también entonces si tengo esas 3 horas, bueno, voy a hacer esto y además voy a hacer estas otras actividades que son claves para mi negocio, y si ya no me das, sé que no me va a alcanzar en esas 3 horas, bueno, entonces los martes, en las 2 horas que tengo, voy a hacer esto y esto y esto, y los miércoles quizás no, y el jueves esto y esto y esto, y así te organizas de manera que tú te comprometas con acciones que te lleven al éxito, pero a tu propio ritmo, a tu propia
con tu propia energía, con tu propia agenda y de una manera realista que realmente tú lo puedas mantener, porque si no va a pasar que tú te vas a arrancar como una ola diciendo, sí, voy a hacer esto y aquello y lo otro y voy a llegar lejísimo y vas a tirar la toalla y te vas a abrumar porque no vas a aguantar ni siquiera un mes haciendo, o a veces ni siquiera arrancas, ¿no? Sino que te abrumas de solamente imaginarte todo lo que quieres hacer en un principio. Entonces debemos ser realistas con nosotros mismos. Pero una vez que ya sabes qué es lo que quieres hacer, ya conoces cuál es tu agenda, cuáles son esas horas que le puedes dedicar al negocio, tienes que identificar cuáles son esas tareas clave de tu negocio, ponerle prioridades y mantener el foco. Eso es lo que te va a ayudar a que tú avances y te mantengas en el tiempo. A mí, por ejemplo, yo viví así el cambio drástico al principio cuando solamente llevaba mi emprendimiento, me faltaba el dinero y era duro porque era un caos, pero como tenía mucho tiempo para dedicarle al negocio, entonces hacía cosas que eran clave y cosas que tampoco eran tan claves y ayudaba también a un montón de gente que sí que está chévere ayudar a la gente, pero no es lo prioritario, ¿no? Y te tiendes a veces a distraer o a irte por las ramas, mientras que cuando tú tienes el tiempo tan acotado, eso te obliga, si tú realmente estás comprometida contigo y tienes muy claro y muy fuerte tu porqué, te hace que tú mantengas el foco y entonces tú digas, bueno, yo todos los lunes voy a hacer esto y esto y esto, o cada día voy a hablar con tales y tales clientes o tales y tales prospectos, o los sábados voy a dar un taller presencial y para eso necesito que entonces todos los lunes yo esté asegurando el lugar donde lo voy a hacer, todos los martes yo me dedique a invitar o lo que sea que sean tus tareas clave, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio el que tú estés desarrollando. Pero entonces una vez que tú tienes tus micrometas que son asumibles, tú eso lo trasladas al tiempo que tienes en tu agenda y mantienes el foco y vas haciendo esas actividades claves para ir avanzando. Una cosa importantísima, y aquí es donde empiezan quizás a verse las, los no puedo, ¿no? De diferentes personas. Yo te diré cuál ha sido quizás mi talón de Aquiles y te diré cuáles he visto también en otras personas. Uno es que te alejes de lo que te roba tiempo importante, de lo que te roba paz y de lo que te roba energía. Hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo, pero tú ves que están al día con todas las series de Netflix. Entonces, si realmente estás comprometido, nuevamente lo que decíamos al principio, si estás comprometida con tu por qué, con tu para qué, con ese negocio que te mueve, que te hace soñar, que te hace vibrar y que te hace que puedes lograr cosas increíbles, pues eso puede ser, realmente tiene que ser más importante que otras cosas más triviales o si de repente tienes, no sé, para mí por ejemplo son súper importantes los actos del colegio de mis hijos, entonces, pero no puedo ir a todos, yo tengo 2 hijos, pues no puedo ir a todos, yo veo de esos cuáles son realmente quizás los más importantes que me gustaría participar y los otros no voy, le digo a la abuela si puede ir o le explico al niño, mira, no va a estar ni mamá ni papá por esto y esto y esto, y son cosas que se pueden ir manejando, ¿no? También hablamos en estos casos incluso de familiares, de amistades, de personas que muchas veces se acercan a nosotros, incluso clientes, y al final son personas que muchas veces nos roban energía, que nos drenan y que luego como para nosotros volver y retomar nuestras actividades se hace cuesta arriba. Entonces, valórate a ti, valora tu tiempo y sé también consciente de lo que les das a otras personas, porque en la medida que tú dedicas tanto a cosas triviales como a cosas que quizás es importante para otro, pero no para ti, al decirle que sí a eso, le estás diciendo que no a otro. Entonces tienes que ser muy importante de el uso que le das a tu tiempo. Te puede ayudar, una de las cosas que yo hice al principio y para ayudarme, digamos, a encarrilarme, utilizaba diarios de productividad en donde yo me planificaba desde el día anterior cuáles eran esas tareas importantísimas que yo iba a hacer al día siguiente e incluso durante la semana. Yo sé, o sea, es cuestión de que tú vas armando tus hábitos y ya tú sabes que cuando te despiertas al día siguiente, bueno, yo sé que de tal hora a tal hora me dedico a mi trabajo y en este otro tiempo, que es mi tiempo de mi negocio, voy a llamar a esta persona, voy a hacer tal cosa, voy a escribir tal y voy a hacer esta otra actividad que son necesarias y sí o sí las hago.
Y allí irás probando, al principio de repente te verás que eran muy pocas y te da tiempo a hacer más, o que por el contrario demasiadas y te planificaste 10 actividades y resulta que puedes hacer solo 3. Entonces te irás ajustando a medida que vayas conociéndote más y que cuáles realmente son las que te puedes permitir y no, sin que eso te frustre, porque aquí no se trata de una carrera de velocidad, sino una carrera de constancia, de perseverancia y de mantenerte apegado a lo que te mueve y lo que te hace evolucionar. Otra cosa que puedes hacer es delegar. Si hay tareas que no necesariamente tengas que hacer tú y que te lo puede hacer otra persona, bien sea porque, por ejemplo, es tu pareja y te apoya, o porque subcontratas el servicio a otra persona para que te lleve, por ejemplo, los contenidos en redes sociales bajo tu guía de supervisión, o así diferentes aspectos. Por ejemplo, si tienes que hacer envíos en tu empresa, contratar un servicio de encomiendas o que te lo vengan a buscar a casa y hacer esos pequeños cambios que hagan que esas tareas que no son necesarias, que no son, perdón, obligatorio que la hagas tú, sino que puede hacer otra persona, pero si hay que hacerlas, pues delégalas. Y dejé para al final un punto súper importante que ha sido uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido en este camino. Y es que si ya te conoces, ya incluso sabes cuáles son tus ritmos, ya sabes cuáles son tus tareas clave, o al menos las tareas clave de tu negocio, ya sabes cómo llevarlas en tu día a día, cómo incorporar y llega un momento que ya conoces, tienes el ritmo de tu rueda en cuanto al trabajo que haces para otro y tu emprendimiento. Esa pasión y esa rueda de productividad te puede socavar porque entonces le vas a terminar a veces robando tiempo a tu paz interior o a ti misma. Y es necesario que agendemos espacios para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, antes de empezar con esta doble vida, yo había encontrado en la natación un espacio para mí, para drenar, para relajarme, para elevar el ánimo y me ayudaba un montón. Cuando tuve que empezar a trabajar, no me era compatible el tiempo y la tuve que dejar. Y al no hacer ningún tipo de deporte, al principio quizás lo echaba de menos, pero no notaba tanto el efecto. Pero tampoco busqué una alternativa que se adaptara con mi horario. Y empiezas a notar cómo te estresas más, cómo te agobias más, cómo entonces ya empiezas a hacer a veces una bomba de relojería emocional. Y es más complicado llevar las cosas, ¿no? Entonces, sobre todo si somos mujeres que somos más emocionales, que además tendemos a sobrecargarnos porque queremos hacerlo todo bien, que incluso a veces es ser demasiado controladoras o perfeccionistas y queremos atender a los hijos y atender a la casa y atender el negocio y ser buenas como esposas y como hijas y como todo. Eso nos drena, nos hace que perdamos pasión por hacer las cosas, que perdamos el disfrute y al final, o sea, la vida son 2 días, como bien me decía una buena amiga hoy, y tenemos que honrar eso, tenemos que disfrutar nuestro camino, tenemos que, si en este caso estamos haciendo un negocio, disfrutar ese negocio. Y mi esposo esto es algo que me decía muchísimo y yo le decía, no, pero es que no tengo tiempo y no puedo, o no le daba la importancia y cuánta razón ha tenido esas veces que me lo ha dicho. Él practica, por ejemplo, bicicleta y hace ciclismo precisamente para drenar, ¿no? Como es su válvula de escape. Entonces encuentra algo que te ayude a drenar, si sea ir a tomar café con una amiga, leer un libro, escuchar un podcast, irte a un paseo por la montaña, algún deporte, lo que sea que te haga drenar y reconectar, y agéndalo. No hagas lo que hacía yo, incluso lo que hago todavía a veces, hasta que ya exploto y digo, ok, lo necesito, porque es importantísimo. El mantener esos espacios de desconexión nos hace mantenernos en equilibrio. Incluso también lo que sí me ha ayudado a mí muchísimo en mi camino es que me apoyo con aceites esenciales que son de grado terapéutico y utilizo algunos que son de apoyo emocional para mantenerme estable, para ayudarme a desconectar cuando, por ejemplo, me voy a dormir y así mantener ese nivel de calma y de equilibrio y lograr conciliar el sueño y tener un sueño reparador, porque si no serían también muchas noches de insomnio, que cuando no los uso me doy cuenta de que sí que me afecta.
o durante el día, por ejemplo, en las mañanas, según cómo me sienta. Tengo como que varios así como si antes usaba muchos perfumes y ahora en vez de eso pues tengo varios mezclas de aceites esenciales y según cómo me sienta ese día, si necesito más relax o si necesito más bien más empoderamiento o si necesito más seguridad, más valor o simplemente algo que huela más rico y cítrico, por ejemplo, pues me dejo guiar por eso y a eso que voy y me aplico ese día para irlo inhalando y oliendo como en lugar de un perfume tóxico, pues algo de esto durante el día. Así que esas son mis recomendaciones según mi propia experiencia en este transitar de ser dueña de negocio y a la vez empleada por cuenta ajena. Sí se puede, todo es querer, si lo quieres lo consigues. Sé sobre todo eso, honesta contigo, respeta tu ritmo, respeta tu cuerpo, respeta tu energía, porque eso será la garantía de que tú disfrutes lo que haces y en consecuencia que llegues a un puerto lejano y alcances todas tus metas. Puedes seguir conectada conmigo ubicándome en las redes como @mizonaesencial o en mi página web mizonaesencial.com. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.